John Locke. 1632 a 1704. Por Robert Baldwin. Casi al principio de su libro, John Locke empleó las siguientes palabras para describir la doctrina política de Sir Robert Filmer, un autor con el que discrepaba profundamente. El sistema de Filmer no es más que esto, que todo gobierno es monarquía absoluta. Y el principio en que se basa, es este, que nadie nace libre. La doctrina política del propio Locke puede enunciarse en términos opuestos, pero con similar brevedad de esta forma. Todo gobierno está limitado en sus poderes y existe solo por el consentimiento de los gobernados. Y el principio en el que Locke funda esto es, todos los hombres nacen libres. El tema de la libertad humana caracteriza las obras de Locke, que son más importantes para la comprensión de su pensamiento político. En la Carta sobre la Tolerancia de 1689, habló sobre la libertad religiosa, en el segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, de la libertad política y en algunas consideraciones sobre las consecuencias de reducir el interés y aumentar el valor del dinero de 1691, de la libertad económica. Cada una de estas obras constituye un instructivo examen del principio de la libertad humana, pero dado que este principio recibe su enunciación más completa y política en el segundo tratado, este texto se limitará casi por entero a una descripción y análisis de dicha obra. El libro primero del segundo tratado, al que por lo general se alude como el primer tratado o del gobierno, y que en la actualidad es publicado con poca frecuencia, y rara vez leído, está principalmente dedicado a una discusión e impugnación del argumento presentado por Filmer en el sentido de que los reyes gobiernan por un derecho divino heredado de Adán. El libro segundo del segundo tratado, en general denominado segundo tratado o del gobierno civil, y a menudo publicado y leído como si fuera una obra aparte, comienza con un resumen del argumento del primer tratado. Habiendo refutado el principio del derecho divino, el cual en esa época era considerado por muchos el fundamento del poder principesco, Locke reconoce su responsabilidad de explicar cuál consideraba él, que era el verdadero fundamento del gobierno. La indagación de Locke comienza con una gran pregunta: ¿qué es el poder político? Responder esta pregunta, comprender adecuadamente el poder político. Parágrafo cuarto, y explicar el verdadero alcance y fin original del gobierno civil, es el interés principal del segundo tratado. Se nos ofrece en primer lugar una definición. Por poder político entiendo pues, el derecho de crear leyes, que estén sancionadas con la pena de muerte y en consecuencia, con todas las penas menores para la regulación y conservación de la propiedad, y del empleo de la fuerza de la comunidad en la ejecución de estas leyes y para la defensa del Estado de perjuicios extranjeros, y todo ello por el bien público. Parágrafo 3. Pero enseguida se nos dice que para entender esta definición, debemos considerar primero, en qué estado se encuentran naturalmente todos los hombres, que es un estado de perfecta libertad, y un estado también de igualdad. La libertad natural se deriva de la igualdad natural. No habiendo nada más evidente que el hecho de que las criaturas de la misma especie y condición, heterogéneamente nacidas para participar exactamente de los mismos beneficios de la naturaleza y para el uso de las mismas facultades, debe haber también igualdad entre ellas, sin subordinación ni sometimiento. Parágrafo 4. Pero aunque este estado de naturaleza es un estado de libertad, no es sin embargo un estado de licencia. El estado de naturaleza tiene una ley de la naturaleza por la que se gobierna, y que obliga a todos. Parágrafo 6. La libertad natural del hombre no debe entenderse en el sentido de que los hombres no están limitados por ninguna ley, pues en todos los estados de los seres creados susceptibles de leyes, si no existe ley, tampoco hay libertad. Parágrafo 57.
La libertad natural del hombre consiste en tener solo la ley de la naturaleza por regla, no estar sometido a ninguna otra restricción que no sea la ley natural. Parágrafo 22. Y la razón que coincide con esta ley, enseña a todos los hombres que quieran consultarla, que al ser todos iguales e independientes, nadie debe causar daño a otro en lo referente a su vida, salud, libertad o posesiones. Y como están dotados de idénticas facultades y participan todos de una comunidad de naturaleza, no puede presuponerse que exista ninguna subordinación entre nosotros que nos autorice a destruirnos unos a otros, como si estuviéramos hechos para el provecho de otros, como para nuestro provecho están hechas las criaturas de clases inferiores. Parágrafo 6. Así pues, los dictados de la ley de la naturaleza en el estado de naturaleza, parecen muy distintos de aquellos con respecto a los cuales Hobbes nos aleccionó anteriormente. Según Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de lucha de todos contra todos. Pero Locke no equipara los estados de naturaleza y de guerra. En lugar de ello habla de la diferencia clara que existe entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, los cuales aunque han sido confundidos por algunos, se encuentran tan distantes uno del otro, como lejanos están uno de otro. Por un lado, un estado de paz, buena voluntad, ayuda mutua y conservación y por otro, un estado de enemistad, malevolencia, violencia y destrucción mutua. Parágrafo 19. Nuestra primera impresión del estado de naturaleza de Locke es pues, la de los hombres conviviendo en forma amigable, en las primeras eras de la humanidad, antes del advenimiento de la sociedad civil, gozando de libertad e igualdad naturales, en una atmósfera de paz y buena voluntad, bajo el imperio benéfico de la ley de la naturaleza. Pero examinemos ahora con mayor detalle los elementos básicos de esta primera impresión. ¿Qué es el estado de naturaleza? ¿En qué sentido es pacífico? ¿Y cuál es la ley de la naturaleza que lo rige? Nuestra primera observación, después de un examen minucioso, es que el estado de naturaleza no se limita a la condición prepolítica, original del hombre. De hecho, cuando Locke plantea por primera vez, la cuestión de si el estado de naturaleza alguna vez existió, el ejemplo que ofrece no es el de los hombres prepolíticos, sino más bien se refiere a hombres que de manera esencial, y en un grado poco común, son políticos. A menudo se plantea como poderosa objeción la siguiente pregunta: ¿existen o alguna vez existieron hombres viviendo en este estado de naturaleza? Con respecto a esta pregunta puede bastar por el momento responder que, estando como están todos los príncipes y rectores de gobiernos independientes de todo el mundo, en un estado de naturaleza, es evidente que en el mundo nunca faltaron, ni faltarán hombres que vivan en ese estado. Parágrafo 14. Todos los príncipes y gobernantes, hombres civilizados que viven en una relación civil con muchos otros hombres, se encuentran en el estado de naturaleza. Un ejemplo posterior es el de un suizo y un indio, de los cuales al menos uno es un hombre con experiencia política, que se encuentran en los bosques de Estados Unidos. De ellos dice Locke que se encuentran completamente en estado de naturaleza uno con respecto a otro. Si como observamos la frase estado de naturaleza, en ocasiones nos remite a la condición del hombre prepolítico, que es entonces, en términos precisos el estado de naturaleza. Locke proporciona esta definición sucinta. Los hombres que viven juntos conforme a la razón, sin un jefe común sobre la tierra con autoridad para ser juez entre ellos, se encuentran propiamente en el estado de naturaleza. Parágrafo 19. El estado de naturaleza es más amplio que una descripción de la condición del hombre antes del advenimiento de la sociedad civil. Es una cierta forma de relación humana. Su existencia, cuando existe,
no tiene nada que ver con el grado de experiencia política de los hombres que están en ella, y puede existir en cualquier época de la historia de la humanidad, incluso en la presente, siempre que haya un cierto número de hombres que pese a estar asociados, no dispongan de poder decisivo a quien apelar, seguirán viviendo en el estado de naturaleza. Parágrafo 89. Empleando los términos de la definición del estado de naturaleza, podemos deducir una definición del estado opuesto. Este sería un estado de los hombres que viven juntos con un jefe común sobre la tierra con autoridad para ser juez entre ellos. En otras palabras, el estado opuesto al de naturaleza es la sociedad civil. Los hombres que viven unidos formando un mismo cuerpo y que cuentan con una ley común establecida y con un tribunal al cual recurrir, con autoridad para decidir las disputas entre ellos y castigar a los culpables, viven en sociedad civil unos con otros. Mientras que aquellos que no cuentan con nadie a quien apelar, me refiero a alguien de este mundo, aún se encuentran en el estado de naturaleza. Parágrafo 87. Esto hace más claro el sentido en el que no han de confundirse, el estado de naturaleza y el estado de guerra. Estos estados no son iguales y sin embargo no son opuestos. Su diferencia radica en el hecho de que no son estados de la misma clase. Sería tan erróneo confundir el estado de naturaleza con el estado de guerra, como confundir la sociedad civil con el estado de guerra. Tal confusión revelaría una interpretación incorrecta de sus definiciones, pues la definición del estado de guerra no incluye el término esencial, un jefe superior, de las definiciones tanto del estado de naturaleza como de la sociedad civil. Las palabras que definen el estado de guerra introducen un elemento completamente distinto, es decir, el uso de la fuerza sin derecho, sin justicia y sin autoridad. El uso de la fuerza sin autoridad siempre coloca a quien la emplea en estado de guerra, parágrafo 155. Así pues, es el uso injusto de la fuerza el que coloca a un hombre en estado de guerra con otro, parágrafo 181. Todo aquel que recurre a la fuerza sin derecho se coloca en un estado de guerra con aquellos contra quienes la usa, parágrafo 232. Y por último, es esta sola fuerza, parágrafo 207, la que establece el estado de guerra, es decir, la existencia del estado de guerra no depende de la presencia o ausencia de un juez común. La falta de un juez común con autoridad, coloca a todos los hombres en un estado de naturaleza, la fuerza sin derecho contra la persona de un hombre, crea un estado de guerra, tanto donde hay, como donde no existe un juez común. Parágrafo 19. Puesto que el uso de la fuerza ilegal, define el estado de guerra, su opuesto, el estado de paz, se definiría como la condición de los hombres que viven juntos de modo que no existe el uso de la fuerza sin derecho, o lo que es lo mismo, donde la fuerza se emplea solo conforme a derecho. Ahora podemos exponer cabalmente el sentido en el cual difieren el estado de naturaleza y el estado de guerra. Primero. El estado de naturaleza se caracteriza por la ausencia de un juez común y por la ausencia de toda ley, a no ser la ley natural. Segundo. La sociedad civil, su opuesto, se caracteriza por la presencia de un juez común con autoridad para hacer cumplir la ley civil. Así pues, por añadidura, ya sea en el estado de naturaleza o en la sociedad civil. Tercero. El estado de guerra existe si la fuerza se emplea sin derecho. Cuarto. El estado de paz existe si no hay un uso de la fuerza sin derecho. Esto significa que en el estado de naturaleza y también en la sociedad civil, en algunas épocas prevalece un estado de paz, y en otras épocas un estado de guerra, y que por muy claramente que podamos haber distinguido entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, no contamos con ninguna solución a la pregunta esencial: ¿puede haber guerra en el estado de naturaleza?
Pero antes de pasar a esta pregunta primero debemos entender, cómo el estado de guerra puede existir dentro de la sociedad civil, en la cual existe un juez común, con autoridad para impedir el uso de la fuerza ilegal. En realidad, poco antes de decirlo que un estado de guerra puede existir tanto donde hay, como donde no hay un juez común, ofrece una definición que parece decir lo opuesto, cosa que excluiría al parecer, el estado de guerra de la sociedad civil. Pero la fuerza, o un propósito declarado de ejercer la fuerza, sobre la persona de otro, en circunstancias en las que no existe sobre la tierra ningún soberano común a quien acudir en busca de desagravio, es lo que se llama estado de guerra. Parágrafo 19. La resolución de esta dificultad se basa en el hecho de que aun en la sociedad civil no siempre puede ser eficaz el poder de la autoridad civil. Así pues, a un ladrón a quien no puedo atacar si no es mediante la apelación a la ley por haberme robado todo cuanto de valor tengo, puedo matarlo cuando se me impone por la fuerza para robarme aunque solo sea mi caballo o mi chaqueta, pues la ley que fue hecha para mi protección, cuando no puede interponerse para proteger mi vida de una violencia presente, siendo que mi vida no puede devolvérseme una vez perdida, me permite mi propia defensa, y el derecho de guerra, la libertad de matar al agresor, porque éste no me da ocasión de recurrir a nuestro juez común. Parágrafo 19. El estado de guerra solo puede existir en la sociedad civil, cuando la fuerza del juez común resulta ineficaz. Es como si los individuos, aun cuando sean conciudadanos que se cruzan en el camino real, se encontrasen por un momento en el estado de naturaleza, sin un juez común que dirimiera sus diferencias. Así pues, vemos que el estado de guerra puede ocurrir en la sociedad civil solo en la medida en que el estado de naturaleza pueda sobrevenir dentro de la sociedad civil. Hablando con precisión, el estado de guerra no puede existir donde la autoridad civil, haga cumplir en el momento adecuado y de manera eficaz, la ley de la sociedad. El estado de guerra solo puede sobrevenir en ausencia de esta autoridad civil. El estado de guerra solo puede existir en el estado de naturaleza o en algo que se le asemeje de manera temporal. El estado de guerra en la sociedad civil parece ser más bien esto, el estado de guerra en un estado de naturaleza dentro de la sociedad civil. El estado de naturaleza es el estado en que todos los hombres se encuentran naturalmente. La sociedad civil es una invención humana que oculta en gran parte, el hecho inevitable de que el estado de naturaleza persiste, al menos de manera parcial, y es inestirpable. Como veremos más adelante, Locke hace uso de este concepto de la recurrencia del estado de naturaleza y el estado de guerra dentro de la sociedad civil. En estos términos afirma el derecho a rebatir el poder tiránico, arbitrario. Por esta razón puede hablar Locke del estado de guerra como suceso de la sociedad civil y hablar también, sin contradecirse, de que la sociedad civil equivale a un estado de paz entre los miembros que la forman, del cual está excluido el estado de guerra, parágrafo 212. De la manera recién descrita, la guerra puede ocurrir realmente en la sociedad civil al igual que en el estado de naturaleza, considerando sin embargo, estas importantes diferencias, es mucho más probable que la guerra se inicie en el estado de naturaleza que en la sociedad civil y, una vez iniciada, es también más difícil que concluya en el estado de naturaleza, porque la fuerza no puede dejar paso a la decisión imparcial de la ley, como sí sucede en el caso de la sociedad civil. Volvamos ahora a la consideración del estado de naturaleza en el sentido más limitado y revelador de la condición prepolítica, original del hombre, y preguntémonos una vez más, ¿puede haber guerra en este estado? De los muchos pasajes que podríamos citar, quizá este baste para mostrar la respuesta a esta pregunta. Admito sin dificultad que el gobierno civil es el remedio apropiado para los inconvenientes del estado de naturaleza,
los cuales seguramente deben ser grandes cuando los hombres pueden ser jueces en su propia causa, pues es fácil imaginar que quien cometió la injusticia de perjudicar a su hermano difícilmente será tan justo que se condene a sí mismo por esa culpa. Parágrafo 13. El estado de naturaleza no debe tolerarse, debido a los males que forzosamente se derivan de que los hombres sean jueces en sus propias causas. En el estado de naturaleza, cada cual posee el poder ejecutivo de la ley natural. Parágrafo 13. Y aunque la ley natural es inteligible y evidente para un ser racional y para un estudioso de esa ley, parágrafo 12, sin embargo los hombres, llevados por su propio interés así como los ignorantes por falta de un estudio de ella, se sienten inclinados a no aceptarla como norma que los obliga, cuando se trata de aplicarla a sus casos particulares. Parágrafo 124. Si el poder ejecutivo de la ley, en un estado cualquiera, estuviese en manos de hombres ignorantes y tendenciosos que la aplicaran indebidamente en contra de otros, y se negaran a aplicarla a sí mismos, ¿en qué sentido significativo diferirá la aplicación de la ley en tal estado del uso ilegal de la fuerza? Locke ofrece muchos pasajes similares para apoyar la conclusión de que el estado de naturaleza puede a menudo ser indistinguible de un estado de guerra. Pero esta conclusión parece ser incompatible con la anterior descripción del estado de naturaleza, hombres que viven juntos conforme a la razón, a menos que conservemos la posibilidad de que Locke estuviera instando a sus lectores a considerar la muy extraña doctrina de que la razón, algunas veces exhorta a los hombres a matar a otros hombres. Asimismo, la conclusión parece contradecir la enseñanza de que según la ley de naturaleza, nadie debe hacer daño a otro, en su vida, salud, libertad o posesiones. Parágrafo 6. ¿Qué es entonces la ley de naturaleza, y cuáles son las obligaciones que impone? Las obligaciones de la ley de naturaleza se enuncian de dos maneras. Cada quien está obligado a conservar su propia vida, y cada quien está obligado a conservar la humanidad entera. Así como cada uno de nosotros está obligado a su propia conservación y a no abandonar voluntariamente la posición que ocupa, así por la misma razón, cuando no se encuentra en juego su propia conservación, debe procurar en la medida de sus posibilidades la conservación del resto de la humanidad, y no puede quitar la vida a otro, dañar esta o causar daño a aquello que contribuye a la conservación de la vida, libertad, salud, miembros y bienes de otro, a menos que sea para hacer justicia a un culpable. Parágrafo 6. Nos encontramos en este pasaje con afirmaciones explícitas, directas de obligaciones no egoístas de moderación en las relaciones con nuestros congéneres, pero como vemos, no carecen de reservas. De no haber un juez común, puede con frecuencia estar en juego la propia conservación de un hombre. De ser así, ¿cuál entonces es su obligación? ¿En qué medida podrá procurar la conservación del resto de la humanidad? ¿Qué consideraciones lo guiarán cuando se encargue de hacer justicia a un culpable? Por la ley natural, él está obligado a su propia conservación, asimismo tiene el deber de procurar en la medida de sus posibilidades, la conservación del resto de la humanidad. Entrarán en conflicto sus dos deberes. Muchos pasajes indican que existe una relación sorprendentemente directa entre la propia conservación, y la obligación de conservar la vida de los demás seres humanos. Ejemplo tras ejemplo, el cumplimiento del deber de conservar la vida de los demás, se encuentra relacionado con el derecho a matar a otro hombre, que amenaza o podría amenazar nuestra propia conservación. Quien me agrede debe ser tratado como alguien no apto para tratar con los seres humanos, como una bestia salvaje, como en consecuencia, una amenaza para toda la humanidad. Es razonable y justo que yo tenga derecho a destruir aquello que me amenaza con la destrucción, pues por la ley fundamental de la naturaleza,
los hombres deben defenderse tanto como puedan, y cuando no puedan salvarse todos, ha de preferirse la salvación del inocente, y podemos destruir a un hombre que nos hace la guerra, o que nos ha manifestado su enemistad, por la misma razón que podemos matar a un lobo, o a un león. Parágrafo 16. En esta formulación no parece haber ningún conflicto, entre el deber de conservarse a sí mismo y el deber de conservar a todos los hombres, tanto como sea posible. Pero la posibilidad de un error de juicio es obvia, si un hombre se ve obligado a juzgar, no solo quien le hace la guerra, sino también quien le manifiesta su enemistad, y con base en este juicio a destruirlo. Así pues, un esfuerzo resuelto por cumplir con la obligación de conservar la vida de los demás seres humanos puede ser en la práctica, indistinguible de una preocupación exagerada por la propia conservación, y puede él mismo, a falta de otra restricción, y sin provocación alguna, convertirse en una amenaza para la paz y la conservación de los demás. La agresión a los demás es de hecho, una violación de la ley de naturaleza, lo expone todo a una amenaza mayor, pone en peligro la conservación. Si la ley de naturaleza se interpreta equivocadamente, que es como la interpretan los que no se instruyen al respecto, es decir, los que guiados por un fuerte deseo de propia conservación, no consideran lo bastante la importancia de las condiciones de una paz general para su propia conservación, el resultado habitual es la destrucción de vidas. La conexión que hay entre la ley de naturaleza y el deseo de propia conservación es profunda. El primero y más fuerte deseo que Dios puso en los hombres y hundió en los principios mismos de su naturaleza, es el de la propia conservación. Se asegura a los hombres que obedeciendo a este deseo también están cumpliendo su obligación con Dios y con la naturaleza. Puesto que el deseo, el fuerte afán de conservar su vida y su ser, habiendo sido inculcado en el hombre como principio de acción por Dios mismo, la razón, que sería la voz de Dios en él, no podría sino enseñarle y asegurarle que siguiendo esa inclinación natural suya a conservar su ser, obedecería la voluntad de su Creador. Una línea de conducta que tiende a la propia conservación no es entonces, solo acorde con la razón, que es la ley de la naturaleza, sino que se puede decir, es la definición misma de conducta razonable. En este sentido, la ley de naturaleza es conocida por todos los hombres y en este sentido, los hombres no pueden sino seguir sus dictados. Pero en otro sentido, el de la comprensión de los medios por los que ese deseo podría cumplirse, los hombres son ignorantes respecto a la ley de naturaleza por falta de un estudio de ella, y en consecuencia sin querer se conducen en forma contraria a sus dictados, en forma contraria a la razón, es decir, contraria a su interés en su propia conservación. Si bien la ley de la naturaleza puede estar escrita en el corazón de todos los hombres, parágrafo 11, en un sentido, en el otro sentido existen pocas probabilidades de que los hombres en el estado de naturaleza puedan saber cómo obedecerla. La ley de naturaleza es conocida e ignorada al mismo tiempo. Los hombres deben descubrir e idear las condiciones que les permitan cumplir su deseo natural de propia conservación. El origen de la ley de naturaleza ha de hallarse, por tanto, en el más fuerte deseo del hombre. La ley de naturaleza tiene como fin la paz y la conservación. Su obediencia será producto del deseo universal de conservación, su aplicación no depende de obligaciones para con los demás. Aunque en esto puede advertirse cierta relación con enseñanzas antiguas, comparada con las concepciones clásica y medieval de la ley de naturaleza, resulta en verdad una doctrina bastante extraña. Parágrafo 9, pues esta ley de naturaleza no tiene que ver ni con la excelencia del hombre, ni con el amor de Dios y del hombre hacia su prójimo. Locke, hay que decirlo, no niega de manera explícita la importancia de la excelencia o el amor. Simplemente hace caso omiso de ellos. A este respecto,
en el segundo tratado, rara vez o nunca emplea palabras como caridad, alma, ética, moral, virtud, generosidad o amor. Estas no son esenciales para su explicación del fundamento de la sociedad civil. Para tal empresa alude a otras fuerzas de la naturaleza humana más poderosas y universales, y sobre todo, a la más vigorosa. Es como si hubiese dicho: no niego que los hombres con frecuencia sean razonables y justos, y que algunos se esfuercen por conseguir la excelencia. Tampoco niego que a algunos los mueve el temor o el amor de Dios, así como el amor y la caridad para con su prójimo. Lo único que digo es que cuando consideramos los verdaderos fundamentos de la sociedad política, los orígenes auténticos del gobierno, ninguno de estos principios tiene importancia suficiente para merecer que se le mencione. Lo que cuenta es lo universal y poderoso, lo que existe con una fuerza predominante en todo ser humano, con lo que se puede contar para gobernar la conducta de los hombres. La base de la ley de naturaleza es el más poderoso deseo infundido a todos los hombres. El deseo de propia conservación determina el comportamiento del hombre, puesto que el hombre no puede comportarse de otra manera, este comportamiento no puede nunca ser erróneo. Dios y la naturaleza no permiten nunca que el hombre se abandone al punto de descuidar su propia conservación. Parágrafo 168. Es necesario reconocer al hombre el derecho de hacer lo que no puede dejar de hacer. Un gobierno que no permita a los hombres actuar, y ni siquiera los alienta a que actúen, como no pueden dejar de actuar, no se encuentra bien asentado en la naturaleza. Este principio invariable de la acción, gobierna la conducta de los hombres en circunstancias y condiciones variables. Así pues, una comprensión de este hecho como fundamento de la ley de naturaleza, es la base necesaria para una indagación sobre la naturaleza del poder político. De tal suerte, cuando leemos la aseveración de Locke de que las leyes civiles de la sociedad política solo son justas mientras están fundadas en la ley de naturaleza, por la que han de regularse y ser interpretadas, parágrafo 12, debemos tener en mente el contenido de esa ley de naturaleza para poder apreciar su significación política. Las obligaciones derivadas de la ley de naturaleza no cesan al entrar en sociedad, sino simplemente en muchos casos, se hacen más estrictas y tienen por las leyes humanas, sanciones reconocidas, incorporadas a ellas para imponer su observancia. De este modo, la ley de naturaleza se mantiene como norma eterna para todos los hombres, tanto para los legisladores como para los demás. Las reglas que ellos dictan en cuanto a la manera en que han de regirse las acciones de los otros, al igual que las propias y las de otras personas, deben conformarse a la ley de la naturaleza, esto es, a la voluntad de Dios, de la cual esta ley es una manifestación, y siendo la conservación de la humanidad el contenido de la ley fundamental de la naturaleza, ningún decreto humano puede tener validez en su contra. Parágrafo 135. La primera impresión que se tiene del estado de naturaleza de Locke, como se dijo ya, es muy diferente de la que causa el estado de naturaleza de Hobbes. Pero, en realidad, hemos podido advertir tres semejanzas importantes. A pesar de que Locke puede haber diferenciado el estado de naturaleza y el estado de guerra, el estado de naturaleza es la esfera propia, la morada única, del estado de guerra. El estado de naturaleza es una condición malsana que no debe tolerarse. En segundo lugar, el origen, contenido y fin de la ley de naturaleza, pueden enunciarse con brevedad y exactitud, con la palabra autoconservación. Y finalmente, la doctrina de Locke no es diferente de la de Hobbes en la afirmación de que el gobierno civil es el remedio apropiado para los inconvenientes del estado de naturaleza. Con todo, no debemos perder de vista la validez de esa primera impresión. Existe, a pesar de sus semejanzas,
una profunda y significativa diferencia entre ambas doctrinas. El estado de naturaleza de Locke no es tan violento como el de Hobbes. Si como parece, la fuerza comúnmente se empleará de manera legal en el estado de naturaleza de Locke, no es a causa de una propensión natural de los hombres a hacerse daño unos a otros, como Hobbes lo explica. Locke no habla como hace Hobbes, de cada hombre como el asesino potencial de cada uno de los demás. La amenaza principal a la conservación de la vida en el estado de naturaleza no se encuentra en las tendencias de los hombres a hacerse daño unos a otros, sino más bien, como veremos, en la pobreza y las dificultades de su condición natural. Dada la diferencia, entre las dos exposiciones, en cuanto a los defectos del estado de naturaleza, los remedios que proponen Locke y Hobbes por consiguiente difieren. La principal consecuencia de la diferencia fundamental en ambas exposiciones, es el hecho de que el gobierno civil que Locke plantea tiene un carácter bastante menos absoluto que el de Hobbes. Y el signo más evidente de la diferencia es la enorme atención que Locke presta al tema de la propiedad. El principio del análisis de la propiedad que hace Locke tiene tres elementos. Primero, la afirmación o suposición acerca del don divino del mundo al hombre. Segundo, una pregunta, derivada de la afirmación o suposición, respecto al origen de la propiedad privada, y tercero, la promesa de una respuesta a la pregunta. Es del todo claro que Dios entregó la tierra a los hijos de los hombres, se la dio en común al género humano. Pero después de dar esto por sentado, les parece a algunos una gran dificultad entender cómo puede alguien conseguir en propiedad una cosa cualquiera. Trataré de mostrar de qué manera podrían los hombres conseguir en propiedad diversas partes de lo que Dios entregó en común al género humano, y ello sin que exista ningún acuerdo explícito de todos los que participan en esa propiedad común. Parágrafo 25. En la tierra comunal universal primigenia de la cual habla Locke, nadie tiene originalmente un dominio particular que excluya a los demás hombres. Parágrafo 26. Cada quien tiene igual derecho a cada parte de lo que es común. Esto no quiere decir, sin embargo, que todos tengan una parte en la propiedad de todas las cosas. Tan solo puede significar que originalmente no había propiedad, posesión. Si en la tierra comunal universal, cualquiera tiene derecho a servirse de cualquier parte del terreno comunal sin el consentimiento de los demás, entonces los demás no tienen propiedad, pues es esencial a la naturaleza de la propiedad que nada puede quitarse al propietario sin su consentimiento. Parágrafo 193. La afirmación de que el mundo fue entregado en común al género humano significa, simplemente, que en el principio nadie poseía nada. El terreno comunal universal primigenio era un estado universal en el que no existía la propiedad. Esta es la razón por la cual Locke hace a continuación la pregunta, ¿cómo pudo alguien conseguir en propiedad una cosa cualquiera? La respuesta estriba en lo siguiente: hubo una excepción a la posesión normalmente comunal y universal. Esa sola excepción fue la persona misma de cada quien. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean para el beneficio común de todos los hombres, sin embargo cada hombre tiene la propiedad de su propia persona. Nadie, salvo él mismo, tiene derecho sobre ella. Parágrafo 27. Además, cada quien no solo posee su propia persona, sino también su trabajo, que constituye la extensión inmediata de su persona, el esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos, podemos afirmar, son también auténticamente suyos. Parágrafo 27. La propiedad que cada quien tiene en su propia persona, y en su propio esfuerzo es la propiedad original y natural. Tal es el fundamento de cualquiera otra propiedad en el estado de naturaleza. Todas las demás propiedades se derivaron, pues, de esta propiedad primigenia original, natural.
En los tiempos más remotos había vastos territorios no cultivados y muy pocos hombres. Existían por tanto enormes suministros de provisiones naturales, adecuados para la alimentación, frutas y animales salvajes. En este escenario de abundancia e incluso de superabundancia de provisiones, las manzanas que tú recogías eran tuyas, pues poseías lo que te pertenecía solo a ti, a tu esfuerzo al cosecharlas junto con lo que no pertenecía a nadie, las manzanas que cuelgan de los árboles o se encuentran en el suelo. Otro podría disputarte la propiedad de ellas, afirmando que, al quitar esas manzanas de la condición común, le has quitado la oportunidad de tomarlas para él. Aunque esta objeción normalmente sería válida, es salvada mediante un recordatorio de la condición de abundancia, en forma de una restricción decisiva y omnipresente. Siempre que retires algo de la tierra comunal natural, y pongas en ello tu esfuerzo, ese algo es tuyo cuando ese bien existe en cantidad suficiente para los demás. Parágrafo 27. En el suelo comunal universal, se tiene acceso a la propiedad de las manzanas sin dueño, simplemente recogiéndolas, si es que hay muchas más manzanas en los árboles y bajo ellos que otra persona pueda obtener simplemente tomándolas. Si otro impugna tu propiedad de las manzanas recogidas, en realidad no estaría reclamando las manzanas que son un bien común. Si las manzanas son lo único que él quiere, hay suficientes para él. Al reclamar las manzanas que se encuentran ya en tu posesión, él en realidad solo está persiguiendo el esfuerzo que tú has puesto en su recolección, y sobre ese esfuerzo él nunca tuvo ningún derecho. Así siendo este trabajo propiedad indiscutible de quien lo realiza, nadie a no ser él tiene derecho sobre lo que resulta una vez que se añade ese esfuerzo, por lo menos cuando ese bien existe en cantidad suficiente para los demás. Parágrafo 27. La propiedad de la tierra se adquiere, en los campos comunales primigenios, en la misma forma. La extensión de tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva y cuyos productos es capaz de utilizar, tal es la medida de su propiedad. Parágrafo 32. Y si se plantea la objeción de que al acaparar de este modo la tierra se está privando a otro, puede aplicarse la misma refutación, apoyada en la misma condición. Esta apropiación de una parcela de tierra mediante su mejora, no causaba ningún daño a los demás puesto que aún quedaba suficiente tierra y tan buena como aquella, en cantidad superior a la que podían utilizar quienes aún no la poseían. De modo que en realidad, el apropiarse de una parcela no disminuyó la cantidad de que los demás podían disponer. Pues quien deja a otro tanto como éste es capaz de utilizar, no le quita nada en realidad. Parágrafo 33. Esta propiedad es una combinación de algo que es privado, el trabajo, y de algo que es común, la tierra. Porque entonces, la combinación de lo privado y lo común da como resultado algo que es totalmente privado. Tampoco es tan extraño, como quizá podría parecernos antes de pensar en ello, el que la propiedad o el trabajo pueda sobrepasar en valor a la comunidad de tierras, pues es de hecho el trabajo el que establece en todas las cosas la diferencia de valor. Parágrafo 40. Cuando es mucha la tierra y pocas las personas que de ella pueden servirse, por mucha que uno pueda abarcar, queda más que suficiente para los demás. Es como si en realidad nada se hubiese tomado. Lo que se toma tiene poca o ninguna importancia, la tierra sin el trabajo apenas si valdría algo. Parágrafo 43. Esta es otra forma que lo obtiene de exponer por qué la combinación de lo privado y lo común da como resultado la propiedad privada, el componente privado, el trabajo, constituye casi todo el valor de las cosas. Los materiales, el elemento común, apenas tienen valor en sí mismos.
Es principalmente el trabajo lo que da el título de propiedad en el estado de naturaleza porque el trabajo constituye la mayor parte del valor de las cosas de que disfrutamos en el mundo. Parágrafo 42. Si al agregar mi trabajo se confirió valor a algo que sin este, apenas si valdría nada. Parágrafo 43. Entonces sin duda, al ser mi trabajo lo único de valor en el objeto en cuestión, debe admitirse que el trabajo lo hizo mío. Hay dos razones por las que las provisiones naturales, en sí mismas, carecen casi completamente de valor. La primera es que una manzana no puede dar al hombre ningún beneficio hasta que es recogida o tomada en propiedad de algún modo, como tampoco lo es un ciervo hasta que es cazado y atrapado. Los frutos y las bestias, mientras existen en la naturaleza, antes de añadir algún esfuerzo humano, no suponen beneficio alguno para el hombre. Así como una manzana que está en otro continente no es de ninguna utilidad, tampoco lo es una manzana que se encuentra a 4 metros de distancia hasta que se le agrega el trabajo. La segunda razón por la cual las provisiones naturales carecen casi por completo de valor es precisamente, su gran abundancia, la cual puede constituir un excedente cuando el número de seres humanos es relativamente pequeño. Al calificar las provisiones de carentes de valor, Locke no quiere decir que no sean importantes para la sobrevivencia. El aire que respiramos y el agua que bebemos son vitales, pero cuando hay una sobreabundancia de aire y agua, no solemos pagar por una inhalación de aire o un trago de agua. Los materiales en su estado natural, al igual que cualquier cosa que esté presente en abundancia casi ilimitada, no podrían determinar un precio o un trueque por algo equivalente. Esto parece indicar que Locke tenía en mente cierta versión primitiva de la ley de la oferta y la demanda. No debe sorprendernos, por tanto, hallar en sus escritos económicos la afirmación de que el valor o precio lo determinan la cantidad y el mercado, poco más o menos equivalente a la oferta y la demanda, y ninguna otra cosa en el mundo. Quien desee calcular el valor de una cosa, debe considerar su cantidad en relación con su mercado, pues solo esto rige su precio. El valor de una cosa es mucho mayor cuando su cantidad es menor en proporción con su mercado. Así pues, si modificas la cantidad, o el mercado, de cada lado, alteras al momento el precio, y este es el único modo. Por esta razón, no es el hecho de que una mercancía sea de buena calidad, que se incremente esta o que se disminuya lo que hace mayor o menor su precio, sino solo su cantidad, o mercado, en su relación mutua, es lo que lo hace mayor o menor. La condición original era una condición de abundancia de provisiones con un valor casi nulo. No era una prodigalidad real sino solo potencial, la cual debía hacerse real mediante el trabajo y la innovación del hombre. Lo que a primera vista parece ser una especie de paraíso, una vasta extensión de tierra fértil bien abastecida de los frutos que de manera natural produce y de las bestias que alimenta, todos ellos producto de la mano espontánea de la naturaleza. Parágrafo 26, madre común de todos. Parágrafo 28, y con un reducido número de personas que los consumían. Parágrafo 31, como para agotar su abundancia, es en realidad una mezcla de abundantes elementos con un valor casi nulo, y de una cantidad insuficiente de lo que resulta necesario para conferirles valor, el trabajo humano. La escasez general, parágrafo 32, del estado primitivo es comparable con la condición de los indios, los pobres y miserables habitantes de América. Parágrafo 37, que son ricos en tierras pero pobres en todas las comodidades de la vida. A quienes la naturaleza ha provisto con tanta liberalidad como a cualquier otro pueblo de los materiales suficientes, es decir, de un suelo fértil capaz de producir en abundancia todo cuanto pudiera servir de alimento, vestido y placer, pero que por falta de aprovechamiento de la tierra mediante el trabajo,
no tienen sin embargo ni una centésima parte de las comodidades de que nosotros disfrutamos, dice Locke en el parágrafo 41. Otra causa importante de la escasez en la tierra comunal primigenia, es que la mayor parte de las cosas realmente útiles para la vida del hombre, son por lo general, cosas que tienen una corta duración, que se deterioran y se descomponen por sí mismas, si no se consumen. Parágrafo 46. Este deterioro natural era quizá la principal limitación de la propiedad en el estado de naturaleza. En la condición de copropiedad universal de la tierra, la naturaleza limita severamente la propiedad. El hombre puede apropiarse las cosas por su trabajo en la medida exacta en que pueda usarlas para provecho de su vida antes de que se echen a perder. Todo lo que excede este límite es más de lo que le corresponde y pertenece a los otros. Parágrafo 31. La posesión de la tierra se encontraba limitada de manera similar. El hombre tenía un derecho especial a las tierras que él cultivaba y cosechaba, a lo que recogía y aprovechaba antes de que se descompusiese, así como a todos los productos de la tierra por él cercada y al ganado que pudiera cuidar y aprovechar. Pero si la pastura de su cerco se echaba a perder sobre el terreno, o perecían los frutos de su plantío sin ser recogidos y aprovechados, esta parcela a pesar de su cerco, debía no obstante ser considerada baldía y podía pasar a ser propiedad de cualquier otro. Parágrafo 38. Locke parece haber derivado del hecho natural del deterioro de los productos de la tierra, una especie de regla para asegurar la justa distribución de los bienes, en la condición de copropiedad universal de la tierra. El razonamiento resulta creíble, pero la consideración de dos interrogantes revela lo inadecuado de esta interpretación del estudio de Locke en cuanto al deterioro. En primer lugar, ¿por qué es necesaria esta regla? En segundo lugar, ¿sería eficaz? El fundamento de la propiedad en la condición original, según hemos explicado, debe ser una superabundancia de provisiones naturales. Tu esfuerzo dirigido a recoger una manzana, la hace de tu propiedad si quedan suficientes manzanas tan buenas como aquella para los demás. Pero cuando existe tal abundancia, ¿qué necesidad hay de una regla para limitar la acumulación? ¿Acaso me dé lo mismo la cantidad que tú tomes, siempre y cuando, dejes suficiente y en buen estado? Así como tampoco me preocuparía si lo que tú has tomado se echa a perder, o no en tu posesión. Si eres tan tonto que desperdicies tu trabajo tomando más de lo que puedes aprovechar, te estafas a ti mismo, pero no a mí. Se requiere algún medio para limitar la acumulación solo si no existe una superabundancia, solo si lo que se toma deja menos de lo que es necesario para el consumo de los demás. Pero la cuestión de si una regla fundada en el deterioro, podría servir para limitar la acumulación depende incluso en caso de ser necesaria, de si se aplica a bienes perecederos o duraderos. Supóngase que un hombre logra un efectivo monopolio local de nueces, no dejando ni una nuez a los demás. Puesto que éstas podrían conservarse comestibles durante todo un año, parágrafo 46, él podría tardar todo este tiempo en consumir totalmente su vitualla sin deterioro alguno. La regla del deterioro no sería eficaz para limitar la posesión de estos bienes duraderos poco comunes. No permitiría una justa distribución de ellos. Cualquier regla que limite la acumulación resulta innecesaria cuando hay una enorme abundancia de provisiones. Si en otras condiciones fuese necesaria esta regla, fundada en el deterioro, resulta ineficaz en el caso de los bienes duraderos. La regla del deterioro puede ser necesaria y eficaz como medio para lograr una distribución justa solo en el caso de una escasez de bienes perecederos. Pero, como hemos visto, la fundación de la propiedad en la condición original, mediante la aplicación de un trabajo a las provisiones naturales, depende por completo de una enorme abundancia,
una abundancia tal que automáticamente permite dejar suficiente a los demás. Si no hay bastante para todos, ni siquiera el trabajo puede establecer un derecho sobre alguna parte del todo, con exclusión de los demás. Y si el trabajo no puede ser fundamento para un título de propiedad en condiciones de escasez, entonces nada puede serlo. No existe ninguna otra manera en el estado original. El título puede transferirse mediante trueque o venta, pero solo el trabajo puede originar la propiedad. En suma, si existe una escasez de provisiones perecederas en el estado original, no puede haber propiedad natural. Tan solo puede haber posesión de lo que se tiene en común. La conclusión es que incluso cuando está en posesión tuya un artículo perecedero y que es escaso, cualquier otro tiene derecho a reclamarlo como suyo. En la lucha por la posesión que se originaría, el derecho lo establecería el poder del más fuerte y sería muy difícil, si no imposible, reservar para ti más de lo que podrías consumir rápidamente. El deterioro sí limita en realidad las posesiones en el estado original y mantiene a todos en estado de penuria. Dios no creó nada para que el hombre lo descompusiera o lo destruyera, parágrafo 31, se nos ha dicho, pero si todos los habitantes de la tierra comunal universal primigenia se hubiesen vuelto locos, al grado de dedicar todo su esfuerzo a estropear cuanto pudiesen, los resultados de sus esfuerzos combinados, no habrían sido nada comparados con la extensa descomposición y desperdicio que tienen lugar a todo lo largo del vasto territorio dejado a la naturaleza. Parágrafo 37. Cuando consideramos la abundancia de recursos naturales que largo tiempo hubo en el mundo, y el reducido número de personas que los consumían, parágrafo 31, resulta asombroso el deterioro del que no podría culparse al hombre. La descomposición de las cosas debida a la mano del hombre se ve empequeñecida frente a la descomposición que tiene lugar fuera de su alcance. El deterioro natural solo puede aminorarse mediante una modificación de las condiciones imperantes. Aunque Locke deploraba el despilfarro y la destrucción, su análisis del deterioro no enfoca una norma moral para las relaciones justas con los demás en el estado original. Lo que sí indica en cambio, es la enorme escala de pérdida en el orden de la naturaleza. Enfoca la necesidad de descubrir algunos medios para liberarnos de ese severo orden. El tercer factor que contribuye a la penuria de la más temprana etapa de la condición universal de copropiedad de la tierra, es la falta de cultivo de estas. Las tierras completamente abandonadas a la naturaleza reciben el nombre de yermos, y de hecho lo son. Parágrafo 42. La extensión de este yermo natural puede reducirse en consecuencia, mediante el desarrollo de la agricultura. Está equivocado el que cree que un hombre despoja a otros al cercar la tierra para cultivarla en beneficio propio. Pues como la tierra cultivada es mucho más productiva que la tierra no cultivada, de la primera todos sus prójimos se pueden beneficiar. He oído decir, afirma Locke, que en España le está permitido a un hombre labrar, sembrar y cosechar la tierra sobre la que no tienen ningún otro título que el hecho solo de trabajarla, sin que se le moleste. Los habitantes se sienten agradecidos a quien, mediante su trabajo de tierras abandonadas y por consiguiente, yermas, acrecienta la cantidad de granos que ellos necesitan. Parágrafo 36. La agricultura es, pues, un paso fundamental para el alivio de la penuria de la condición original del hombre, pero su eficacia se ve limitada por el hecho de la descomposición. A menos que exista alguna forma de que un hombre pueda disponer de los granos excedentes antes de que se echen a perder, seguramente cultivará solo lo que su familia pueda consumir. Si cultiva más, el excedente se pudrirá o le será quitado por los demás. De este modo no habrá ningún sobrante, lo cual es fundamento necesario para la mejora de la condición humana, ni tampoco un incremento de los seres humanos, que es el principal propósito de la naturaleza.
En suma, lo que se requería era un invento que hiciera razonable el que un hombre produjera más de lo necesario para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia, más de lo que podrían consumir antes de que se echase a perder. Y ese invento fue el dinero, el cual, de acuerdo con lo que apareció por medio de una especie de progresión natural. En un principio, los hombres cambiaban alimentos perecederos por alimentos más durables como las nueces. Más tarde cambiaron bienes por un trozo de metal, movidos por la belleza de su color, parágrafo 46. Finalmente llegaron al acuerdo de que objetos escasos pero durables como el oro y la plata, se tomarían a cambio de los bienes perecederos. Y así fue como se introdujo el empleo del dinero, de algo duradero que el hombre podía conservar sin que se echara a perder y que por mutuo acuerdo, los hombres aceptarían a cambio de artículos verdaderamente útiles para la vida pero perecederos, parágrafo 47. Mediante la invención del dinero, los hombres resolvieron los problemas económicos básicos de su condición original, con las consecuencias políticas trascendentes que veremos ahora. Es importante entender que lo que en efecto, quiso decir que el empleo del dinero precedió a la sociedad civil. El empleo del dinero se introdujo por mutuo acuerdo, parágrafo 47, de que los hombres lo aceptarían a cambio de bienes perecederos. Este acuerdo tácito y voluntario no presupone la existencia de la sociedad civil. Fue hecho independientemente de la sociedad y sin un convenio, asignando tan solo un valor al oro y la plata, y acordando de manera tácita el uso del dinero, parágrafo 50. Este acuerdo tácito por sí mismo no podría establecer la sociedad civil, pues un pacto cualquiera no pone fin al estado de naturaleza entre los hombres, sino que esto solo es posible mediante el pacto único de ponerse todos de acuerdo para entrar a formar una sola comunidad y constituir un solo cuerpo político. Los hombres pueden hacer entre sí otras promesas y convenios y seguir sin embargo, en el estado de naturaleza, parágrafo 14. El dinero se introdujo en la condición de copropiedad natural de la tierra, pero su empleo aceleró el fin de esta condición. El dinero alteró a tal grado las condiciones que los hombres ya no podían convivir sin una mayor protección de sus posesiones. El dinero permitió al hombre aumentar sus posesiones. El dinero hizo lucrativo para el hombre poseer mayores extensiones de tierra de las que puede obtener un beneficio para sí, parágrafo 50. Sin dinero, el hombre no tiene ningún incentivo para aumentar sus posesiones y producir un excedente, por favorables que sean todas las demás circunstancias. Si no existe nada que sea a la vez duradero y escaso y tan valioso que deba ser atesorado, no habrá hombres dispuestos a ensanchar las tierras que poseen, por muy ricas que fueran las que estuviesen a su total disposición, parágrafo 48. Pero, que descubra algo que tenga la utilidad y el valor de dinero entre sus vecinos, y verás que ese mismo hombre comenzará de inmediato a ensanchar sus posesiones, parágrafo 49. La introducción del uso del dinero completa el cambio radical de las condiciones económicas originales. Las tierras sin dueño se vuelven escasas porque las posesiones cercadas se amplían. El aumento de la producción hace posible favorecer un aumento de la población, es decir, una oferta de trabajo más abundante. La condición anterior, en la cual la posesión se hallaba limitada a una posesión muy moderada, parágrafo 36, deja paso a posesiones más grandes. La igualdad de penuria reinante es reemplazada por una desigualdad económica. Así como los distintos grados de laboriosidad podían dar a los hombres posesiones en diferentes proporciones, la invención del dinero dio a los hombres la oportunidad de seguir adquiriendo y de aumentar sus posesiones, parágrafo 48. Como podemos ver, Locke ha hecho más de lo que prometió. No solo ha mostrado cuál es el origen de la propiedad privada, sino que ha justificado la desigualdad de posesiones.
Es evidente, escribe Locke, que los hombres han estado de acuerdo en que la tierra se repartiese de una manera desproporcionada y desigual, habiendo hallado, en un acuerdo tácito y voluntario, una manera de que el hombre pueda, con justicia, poseer más tierra de la que puede usar para su propio beneficio, recibiendo a cambio del excedente oro y plata, los cuales pueden atesorarse sin menoscabo alguno, dado que son metales que no se deterioran ni se desgastan en manos del poseedor. Esta distribución, que constituye una desigualdad de posesiones privadas, la han hecho posible los hombres, dando tan solo un valor al oro y la plata, y estableciendo un convenio tácito en cuanto al uso del dinero. Parágrafo 50. Si a continuación consideramos la objeción que de manera más natural puede hacerse en este punto, que una desigualdad de posesiones no es justa, nos vemos llevados directamente al tema central de toda la doctrina política de Locke, el incremento. Las condiciones de las primeras etapas del estado natural de copropiedad de la tierra eran hostiles a cualquier perspectiva de incremento de los suministros de bienes que los hombres necesitaban para su bienestar, conveniencia y conservación. El problema era entonces cómo compartir lo poco que podía arrebatarse del puño cerrado de la naturaleza. Esto implicaba que cualquiera que tomara un poco más que sus vecinos, tomaba más de lo que le correspondía y robaba a los demás. Parágrafo 46. Pero cuando unos hombres, mediante el ingenio y la laboriosidad, crearon las nuevas condiciones para la producción abundante, llegó a haber mucho más para compartir, y aunque las nuevas condiciones precisaban de una desigualdad de posesiones proporcional a los diferentes grados de laboriosidad entre los hombres, nadie era estafado. Aquellos que tenían la parte más pequeña del todo tan grandemente incrementado eran más ricos que aquellos que habían compartido en el pasado, sobre una base de igualdad, lo lastimosamente poco de la condición original. Los hombres más pobres de una sociedad que cuenta con agricultura y dinero son más ricos que los más afortunados de la condición de copropiedad natural de la tierra preagrícola primitiva. Considérese a los indios pobres y miserables de América, que no cultivan la tierra. Un rey de estas tierras con un extenso y fértil territorio se alimenta, viste y posee una vivienda peor que un jornalero de Inglaterra. Parágrafo 41. Es difícil exagerar la importancia que Locke atribuye a la combinación de la agricultura y el dinero. Según él describe el problema en un ensayo anterior, la naturaleza es completamente impotente, para ofrecer las condiciones en que el propósito fundamental de la propia naturaleza, el aumento del género humano, puede cumplirse. La herencia del género humano en su totalidad es siempre la misma, no aumenta en proporción al número de personas que nacen. La naturaleza ha ofrecido una abundancia de bienes para beneficio y conveniencia de los hombres, y las cosas producidas han sido otorgadas ex professo en forma y cantidad definidas. No han sido producidas de manera fortuita ni se incrementan en proporción con la necesidad o la avaricia de los hombres. Cada vez que el deseo o la necesidad de posesión crece entre los hombres, no existe ahí y entonces, extensión de los límites del mundo. Los víveres, vestimentas, ornamentos, riquezas y demás cosas buenas de esta vida han sido dados en común. Y cuando un hombre arrebata para sí tanto como le es posible, quita de lo de otro la cantidad que añade a lo suyo, y es imposible que alguien se haga rico, si no es a expensas de los demás. Puede decirse que este pasaje enuncia el problema al cual da solución Locke en los dos tratados. El mundo permanece constante. No está en el poder de la naturaleza ampliar sus límites ni siquiera un centímetro cuadrado. Y sin tal ampliación, ¿cómo puede haber nunca suficiente sustento para el incremento del género humano? ¿Y cómo puede haber alguna mejora en la condición de los hombres en general si ninguna ganancia te toca que no implique una pérdida para alguien más? La respuesta que da Locke sorprende por su audacia.
Lo que se encuentra completamente fuera del poder de la naturaleza bien puede estar en poder de cualquier agricultor. Quien escribe El pensador inglés, se apropia en su provecho de un pedazo de tierra mediante su trabajo, no reduce, sino incrementa el caudal común del género humano. Ya que las provisiones, que sirven de sustento a la vida humana, producidas por un metro de tierra cercada y cultivada son, hablando con moderación, 10 veces más que las producidas por un metro de tierra comunal de igual riqueza, pero sin cultivar. Y en consecuencia, quien cerca la tierra, y obtiene una mayor cantidad de beneficios para la vida, en 10 acres que los que podría obtener en 100 acres abandonados a la naturaleza, puede decirse con verdad, da 90 acres a la humanidad. Parágrafo 37. Los hombres, mediante su trabajo, inventiva y laboriosidad, hacen posible el incremento y resuelven con ello los problemas económicos que los acosan en la condición natural original. Pero al mismo tiempo hacen imposible la continuación de ese estado. La condición original de copropiedad de la tierra, aunque peligrosa e inconveniente, resulta tolerable cuando existen condiciones de abundancia de provisiones silvestres, pocos hombres, mucho espacio e igualdad general de debilidad. Pero las consecuencias del incremento son que escaseen las provisiones sin dueño, que los hombres se vuelvan más numerosos, y los espacios desocupados más difíciles de encontrar. Y en esta nueva situación se genera una desigualdad de poder hasta ahora desconocida entre los hombres, basada en la nueva desigualdad de posesiones. En estas nuevas condiciones, el trabajo no puede ya otorgar un título de propiedad o ser la medida del valor, y el deterioro deja de limitar la adquisición. Entonces, por primera vez, existe la posibilidad de poseer propiedades demasiado grandes para ser protegidas con los medios disponibles en un estado de naturaleza. La soberanía de la naturaleza desaparece y los hombres se ven en la necesidad de instituir una nueva forma de gobierno creada por ellos mismos que reemplace aquella. Los hombres se ven rápidamente llevados a la sociedad, parágrafo 127, para la protección de su propiedad. Las posesiones de los laboriosos y racionales, aquellos hombres de cuyas facultades para incrementar, depende el bienestar de todos, deben ser protegidas del capricho, de la avaricia de los pendencieros y disputadores. Parágrafo 34. El paso final en el largo proceso de la liberación de las limitantes de la naturaleza sobre los poderes de incremento del hombre, es el gobierno. El aumento de las tierras y el derecho a hacer uso de ellas es el principal oficio del gobierno, y del príncipe se dice que es divino porque mediante leyes de libertad establece la protección y el fomento de la honrada industria del género humano.